Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Blanca, tú eres argentina. Sí, soy argentina. ¿Tú estás de acuerdo que se tiene que votar el referéndum el día 1 de octubre? Sí, es muy importante. Tenemos la libertad de poder hacerlo y entonces lo debemos hacer. Debemos usar nuestra libertad. No tenemos que estar pensando en las consecuencias que podemos tener, sino que tenemos que tener la valentía de hacerlo. Y me parece que los catalanes todos lo deben hacer. Y nosotros los extranjeros, si nos sentimos como esta otra patria, también tenemos que involucrarnos, vivimos aquí. ¿Y tú estás de acuerdo con que seamos un Estado independiente, que Cataluña sea un Estado independiente? Sí, a pesar de que no me gustan las divisiones, pero creo que es importante para Cataluña que sea independiente. Es como que estamos dentro, somos una pieza de un puzzle a donde no correspondemos. España el resto de España no nos trata con todos los privilegios y las otras cosas que les da al resto. Creo que sería muy importante ser independiente, a pesar de que no me gustan las divisiones. Es decir, ¿tú crees que nos vemos obligados, en cierta manera, a ser independientes porque es la única solución de poder estar mejor nosotros? De que realmente podamos autogestionar nuestros recursos y podamos vivir de una manera, todo el mundo de Cataluña, mucho mejor. Me parece que tenemos el derecho de hacerlo, de vivir un poco mejor porque creemos que estamos en un camino mejor. El quedar enganchados con España me parece que estamos como ir retrocediendo porque el gobierno nacional no nos trata como debería ser. No tenemos algunos privilegios que tienen otras comunidades. Entonces, si nosotros tenemos tanta fuerza, digo nosotros pues me siento muy catalana, si nosotros tenemos tanta fuerza para seguir adelante, creo que debemos ser libres y poder tomar la decisión de ser independientes. ¿Tú viviste el Tribunal Constitucional cuando dijo que no al estatuto? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pensaste? Es como un papá cuando dice no a un niño. Es decir, acá le decimos no y que ahí se termine. Y no debe ser así. Todos somos libres, tenemos libertad. Tenemos que tener todas las opciones. Nosotros queremos serlo, bueno, lucharemos para eso. Tú has dicho que te sientes catalana. Ya. Totalmente. Es una emoción cuando canto en catalán, cuando estoy con mis amigos y hablamos en catalán. Tengo una cosquilla en mi cuerpo cuando vivo las tradiciones. Las personas que dicen, bueno, hay gente en el resto de España que cree que aquí obligamos a hablar el catalán. ¿Qué les diría? Que están equivocadas. Siempre existen, como tenemos el tema del WhatsApp, de las redes sociales, que siempre salen esas noticias falsas. Ese es uno más. Cataluña es un país muy abierto, somos muy libres, son muy respetuosos, es maravilloso el respeto que se tiene y con el extranjero. Quien no viene acá y vive y va a un negocio o va a un hospital, a una residencia o habla con la gente en un parque, realmente se pierde eso, la gentileza de la gente. No es cierto, a mí no me ha pasado nunca. Cuando yo digo hola, también es mi forma se me nota mucho el argentino, cambian automáticamente a hablarme en español y no es necesario, yo siempre digo, no es necesario, soy yo la que me tengo que adaptar a cómo hablas tú. Si yo voy a Londres, necesito entender el inglés, si voy a Francia, necesito entender el francés. Y no siempre cambian ellos, soy yo la que tengo que estar abierta para entenderlo. Tú has dicho que la gente, cuando te ve, cambia el idioma.
¿Tú crees que esto os hace un flaco favor para que vosotros podáis hablar bien el catalán? ¿Sabes qué quiero decir? Sí, entiendo. ¿Tú crees que los catalanes nos deberíamos dirigir a la gente en catalán? Pero no por imposición, sino por respeto, justamente para que lo puedan aprender. ¿Tú crees que hacemos mal en hablar en castellano a la gente? ¿Cuándo ha venido, eh? No, después sí. Cada uno, Claro. si dice no te entiendo o no estoy, claro. Claro, es correcto, pero son justamente, ahí está el respeto. Son tan respetuosos que al escucharnos en otro idioma, tratan de hablar en el mismo idioma que nosotros. Y si uno les pide, no hace falta que cambies porque lo entiendo, aunque no lo hablo, hablan el catalán. Creo que es un poco también por mucha educación que lo hacen, es un respeto hacia la otra persona. ¿Quieres añadir algo? Sí, que estoy en mi patria. Me emociono cuando pienso que este es mi lugar.